En el año 1956, en esta casa que está a mi espalda, comienzan a estudiar las primeras testigos de Jehová de Villa Alemana. Y acá mismo se reúne por primera vez un grupo de testigos de Jehová. Es precisamente en este lugar donde se comienza a escribir la historia de la Congregación Norte de Villa Alemana, una historia digna de contar. Las imágenes que ustedes acaban de ver corresponden a la actual Congregación Norte, congregación que en exactamente una semana dejará de existir. Muchos hermanos partirán a sus diferentes asignaciones y otro poco nos quedaremos en este salón, pero con un nuevo nombre, Congregación Las Vegas. Es por eso que en este documental y en voz de algunos de sus protagonistas queremos contar esta historia, la historia de la Congregación Norte. Quisiéramos saber cómo llegó la verdad aquí, a esta ciudad. A esta ciudad llegó la verdad a fines del 56, cuando vino una hermana húngara radicada en la Argentina. Ella vino y tocó la campana de esta casa y yo salí a vivir en la puerta. Ella vino, me mostró la Biblia y yo llamé a mi mamá. El primer salón de Villa Alemana fue en la casa de la familia Silva, la hermana Betty Silva con toda su mamá y su familia, y ahí las mujeres estaban a cargo de la congregación. Y era un grupo aislado y un hermano de Viña venía a veces a dar conferencias y traía literatura. Yo llegué ahí al salón que estaba en calle Santiago, el año 1964, y yo me bauticé en una asamblea en Quintero el sábado 29 de mayo de 1965. Bueno, el territorio abarcaba todo Villa Alemana, desde Peña Blanca hasta el límite de Puente Logodoy. Incluía la población Guangualí, Prat, Ojos de Agua, Peumo y la población Los Profesores en Peña Blanca. Bueno, vinieron de ahí, nos fuimos a la calle Arrieta, la casa del hermano Macaya, que era de su propiedad. Y después de ahí tuvimos que irnos a la calle Valparaíso, del paradero 10 de Villa Alemana. Y después de ahí, por el ruido de los vehículos, tuvimos que cambiar a la calle Palmera. Estuvimos también en Peña Blanca. Y ahí se compró una propiedad ahí en la calle Carmen y se hizo el salón. Cuando nosotros llegamos aquí a Villa Alemana, no había salón, así que nos reuníamos en la casa de la hermana Dupré, en Peña Blanca. Ahí empezamos todo y nos reuníamos como 40 personas, de todo el sector. No, mi esposo no era testigo, pero él siempre me acompañaba a las reuniones y llegó a ser anciano después de la Congregación Norte de aquí de Villa Alemana. Mi esposo siempre organizaba los paseos y nos reuníamos, íbamos allá al tranque recreo, la congregación, que éramos poquitos. Así que iba toda la congregación, éramos como, diríamos, unos 30
Me he sentido muy feliz después de tantos años de haber pertenecido a la congregación norte de Villa Alemana, pero ahora, bueno, tiene que dividirse, así que vamos a hacer después ojos de agua. Vamos a hacer. Llegué en el año, alrededor del año 76, 77, cuando ya la congregación estaba en Camin, tenía por fin su congregación, digamos, estable, y habían solo 2 ancianos en la congregación a la que llegué. Nuestro territorio era todo Villa Alemana, abarcábamos como una sola congregación, todo lo que es Villa Alemana, hasta Quinta por el lado hacia Peña Blanca, y por el lado de Belloto llegamos hasta Los Naranjos. Ese era nuestro territorio. Y hacia el lado sur, todo el lado sur, incluidas las parcelas arriba. Era bastante unida, había mucho espíritu de unidad, debido a que éramos menos también. Había un acercamiento mucho mayor. Pero veníamos saliendo, hermano, también de una crisis a nivel de gobierno, a nivel, digamos, de país. Entonces eso hacía que nosotros estuviéramos mucho más unidos, debido a que costaba más todo. Estábamos pasando una crisis económica como país bastante fuerte, lo que nos hacía estar muy pendientes los unos de los otros para darnos ayuda. El hecho también de estar en un nuevo salón, que era el primer salón que tenía la Villa Alemana, también requería de muchos esfuerzos y de diferentes tipos. Pero los recuerdos que hay de esa época son muy bonitos porque, aunque éramos menos, y esa gran calidad que ha existido en el amor siempre en la Congregación Norte, que la ha caracterizado, la hospitalidad, por ejemplo, algo que recuerdo particularmente, que habían hermanas de mucha experiencia, como la familia Silva. Entonces a los nuevos, a los más jóvenes, nos enriquecía el amor que ellas entregaban, la hospitalidad en su casa. Lo otro que teníamos como costumbre, por ejemplo, que de cada casa en que se salía a los grupos, habían tecitos después, habían 11, entonces había mucho espíritu de familia, pero también se debía a que estábamos, como le decía, saliendo de una crisis gubernamental como país bastante crítica, grande. Había sido el golpe de Estado acá en el país, lo cual también hacía que nosotros hubiéramos quedado con los cimientos un poquito movidos y nos hacía estar mucho más unidos debido a lo mismo. Yo llegué a la Congregación Norte en 1976, en abril. Venía de Chiloé, donde me bauticé en Chiloé en enero de ese mismo año, y después nos trasladamos acá nuevamente y comencé a ir a la Congregación Norte. Yo fui nombrado anciano en el año 81, 1981, y al año siguiente me nombraron superintendente o presidente, que se llamaba antes así a los coordinadores, y estuve por unos 25 años en esa función, debido a que al año siguiente que había sido nombrado dejó de rotarse, porque antes se hacía por un año, iban rotando, pero en una asamblea de distrito ahí se anunció de que dejábamos de rotar. Por esa razón tuve tantos años. Ahora que tenemos que cambiarnos de lugar, no sé, de reunirnos, si me preguntaran ustedes si, bueno, estoy contento o no, en realidad me habría gustado seguir juntos, porque hemos estado juntos siempre acá, pero estamos bien preparados en cuanto a la obediencia a Jehová, y se nos ha designado a otro lugar. Así que en ese sentido pudiera decir estoy contento porque voy a conocer más hermanos. Nos separa ahora un lugar de reunión solamente. Llegamos con Victoria de Quilpué. La ICSA tenía 4 años y ahí nos empezamos a reunir aquí en esta Congregación Norte de Villa Alemana, el año 77.
El año 90 fui nombrado siervo ministerial. El año 96 como anciano. Fue con el mismo hermano que nos visitó como superintendente de servicio, que era el hermano Carlos Mesa, y después a los 6 años volvió como superintendente de distrito, que hoy día ya no existe. Fui nombrado anciano. Hay muchos hermanos que cuando yo llegué, cuerpos ancianos, hoy día ya muchos no están. Se durmieron en la muerte, por ejemplo, el hermano Lisandro Soto, que a lo mejor muchos hermanos no lo ubican porque tuvo poco tiempo con nosotros, pero también murió. Después el hermano Sánchez, después el hermano Terán, y últimamente supimos de la muerte del hermano Manquemilla, que eran ancianos en su tiempo y se durmieron en la muerte. Hermanos también que se han dormido en la muerte, como por ejemplo la familia Silva, la Rosita, la Betty Silva, Armando Silva, hermanas como Elenita Silva también, Elena Aguilar, que me acuerdo, que fueron hermanos que participaron o integraron la Congregación Norte de Villa Alemana. Esta congregación ha tenido mucha historia. Hay muchas familias que la han integrado y bueno, cuando llegamos a la congregación habían familias con muchos niños chicos, que los vimos crecer, ¿no es cierto? Y se desarrollaron, se casaron dentro de la organización de Jehová. Muchos, ¿no es cierto?, llegaron a ser ancianos, han sido ancianos ahora. Bueno, y ahora son padres de familia. Muchos se han ido a servir a otros lugares y así hemos visto crecer la congregación. Vino una reestructuración general de la congregación. Muchos hermanitos tenemos que irnos de la congregación. Nacimos en esa congregación y ahora tenemos que irnos a las congregaciones que estamos asignados. Prácticamente la congregación norte desaparece. Va a quedar muy pocos hermanos antiguos, como Natán, que es uno de los más antiguos. También la hermana Silvia Basada es una de las antiguas. Ellas van a quedar en esta congregación norte de Villa Alemana. Los demás nos vamos todos. Hemos tenido una bonita experiencia porque aquí crecimos, nos desarrollamos espiritualmente y lo más importante es que todos hemos sido leales a Jehová. Tantos años sirviéndole a Jehová, más de 43 años en el caso mío en esta congregación. Ahora me voy a la congregación Ojos de Agua. Hubo un tiempo que la congregación, cuando era norte, recién se dividió con la congregación central. Prácticamente quedamos 2 ancianos, que era Juanito Ortega y yo. Y dirigimos la congregación 5 años, solo los 2. Después llegamos acá a la norte, se unieron otros hermanos como ancianos. Bueno, ahora la congregación norte ha llegado a tener 13 ancianos. Nosotros tuvimos que ir dejando muchos privilegios para dar paso a los más jóvenes. Ahora nos vamos a otra congregación y nos vamos a llevar la experiencia, pero así todo, hermano, vamos a estar siempre unidos mediante el encontrarnos, en recordar los buenos tiempos que tuvimos en esta congregación y así seguir trabajando para Jehová, que es lo más importante. Yo estuve sirviendo en la congregación norte de Villa Alemana en 2 periodos en realidad. El primero fue aproximadamente entre el 94 y 95 hasta el año 2000, que se formó la congregación central con parte de la congregación norte. Y luego después volví en el año 2006. Serví allí hasta el 2012, que pasé a la congregación sur para formar la congregación Valle de los Molinos. Estuvimos nosotros reuniéndonos en el salón de Camin, por ahí por el año 2009, 2008 en realidad. Teníamos bastantes problemas con ese salón, a pesar de que lo habíamos estado usando por décadas. Ese salón nunca había sido recepcionado por la municipalidad y adolecía de una serie de cosas que eran importantes, como por ejemplo la seguridad. No tenía ventanas, era un nicho en realidad. Entonces la ventilación era pésima. Teníamos problemas en que los niños salían a la calle directamente del salón.
Entonces, una calle que es bastante transitada y que en cualquier momento podíamos tener un accidente. Los asientos que teníamos en el salón eran unas butacas de un teatro antiguo. Entonces, en realidad, no cumplía con las necesidades que teníamos como congregación. También llovía en invierno. Era muy difícil poder subirse al techo para poder repararlo. Tenía una serie de problemas en ese sentido. En vista de los problemas que tenía el salón, los hermanos de la Congregación Sur y Las Palmas habían estado haciendo gestiones ante la sucursal para solicitar la construcción de un salón del reino en el sector donde ellos trabajaban, en su territorio. Y en una oportunidad el hermano Fernando Verdugo me pide si lo puedo acompañar a Betel para ver en qué estaba esa solicitud. Así que llegamos allá, los hermanos nos recibieron, nos escucharon digamos, las inquietudes que teníamos y nos explicaron de que en realidad estaban avanzando en varios proyectos y que tenían prioridad, pero que estaban conscientes del problema que tenía el salón de Camin. Así que teníamos que tener paciencia, pero que mientras tanto, le dice al hermano Fernando, tienen que buscar un terreno que pueda servir para las congregaciones. Entonces, ahí yo le planteé la situación de que en realidad cualquier terreno que sirviera para la Congregación Sur y Las Palmas no iba a satisfacer las necesidades de la Congregación Norte, que estaba al otro extremo de la ciudad. Así que después de observar en un plano dónde estaban ubicados los terrenos, o sea, las congregaciones, los territorios que tenían, los hermanos pensaron de que la única opción era tener 2 salones del reino, pero que por el momento teníamos que esperar. Alrededor del 2007, a fines del 2007-2008, llegaron los hermanos de la sucursal para informarnos de que se había aprobado la construcción de 2 salones del reino aquí en la ciudad. Una para los hermanos de la Sur y Las Palmas y otro para la Congregación Norte. Ahí empezamos a buscar y era complicadísimo porque más o menos el terreno que se requería para la construcción de un salón eran de 800 metros cuadrados. Sin embargo, o encontrábamos terrenos de 400 hasta 600 metros cuadrados o 2.600, 2.000, pero no habían terrenos que estuvieran ahí entre los 800 y los 1.000 metros cuadrados. Así que fue bien complicado. Hasta que pudimos contactarnos con una persona conocida por parte nuestra que nos tenía 2 terrenos de 80 por 20. Eso significaba 1.600 metros de terreno. Tenía 3.200 en el fondo. Pero podía vendernos independientemente de eso. Sin embargo, él tenía tratado con unas empresas constructoras esos terrenos. Por lo tanto, si las empresas constructoras se retraían de la compra, entonces podíamos contar con ese terreno. Bueno, justo se produjo la crisis asiática y las constructoras detuvieron todos sus proyectos de compras y de construcciones. Y por lo tanto, esta persona estuvo dispuesta a vendernos a nosotros el terreno. Aunque el terreno era el doble de lo que en realidad necesitábamos, la sucursal estuvo de acuerdo porque el precio que tenía ese terreno incluso era más bajo que el terreno que habían comprado para las congregaciones Sur y Las Palmas, porque eran 700 metros los de ellos, y nosotros íbamos a tener 1.600 metros. Así entonces como partió, digamos, la construcción al poder comprar esos 2 terrenos, en una situación bien especial también. Cuando partimos viendo ese terreno al principio, la calle solamente estaba pavimentada el frente,
que daba a la población que había construido, porque el otro sector era un puro sitio de eriazo. Por lo tanto, toda esa franja estaba sin pavimentar. Sin embargo, cuando ya empezamos a concretar en la compra, la municipalidad ya se había encargado de pavimentar el otro lado de la calle. Así que cuando nosotros ya pudimos adquirir el terreno, teníamos la calle pavimentada. El apoyo en realidad fue un apoyo que se aprecia. Los jóvenes fueron muy entusiastas. Ellos siempre estuvieron ahí aportando. Hermanas que estuvieron en todo el proyecto trabajando y aportando, aprendieron ellas a hacer cosas como por ejemplo pegar cerámico y después pudieron implementar eso que habían aprendido en sus propias casas. También es parte, digamos, de la experiencia que ellas adquirieron trabajando en la construcción teníamos aproximadamente a unas 2 o 3 cuadras el comedor donde los hermanos iban a comer y facilitado por un matrimonio, una familia cristiana de nuestros hermanos, y realmente fue un periodo de tiempo que dimos todo nuestro esfuerzo para hacer posible que tuviésemos el salón. Nosotros llegamos a la Congregación Norte de Villa Alemana en el año 2006 y estuvimos hasta el año 2017. Una de las cosas que nos gustó de la congregación fue el espíritu que había. Había mucho amor entre los hermanos, demostraba mucha hospitalidad y también nos gustó mucho el que siempre se apoyaba en los arreglos. Cuando el cuerpo de ancianos hacía cosas especiales, predicaciones rurales que hubo, o cuando había una visita al superintendente, siempre los hermanos estaban allí, con un buen espíritu. Otra de las características que tenía la congregación era con respecto a lo social. También se hacían paseos, habían cosas especiales también que se hacían durante el año, y también siempre estaban los hermanos. Cuando nosotros llegamos existía una reunión social específica que se hacía en el invierno y otra reunión que se hacía en el verano. ¡Tanto tiempo, Gilda, por Dios, oye! ¿Está cambiado, Pepe? Oh, aquí con el mismo buen gusto. Estupendo, oye, es de familia, alcurnia. ¿Cómo me veo, Gilda? Mira, si no fuera mi hermano, pues me gustaría ir. Donde habían cosas bien organizadas. Aparte de la once que había en esa ocasión, también disfrutábamos de show, también veíamos que hermanos mostraban su talento artístico, había baile, entonces se disfrutaba mucho ese tipo de reuniones. Y a nosotros nos gustó esas cosas que se hacían y quisimos apoyarlo. Aunque con el tiempo se dejaron de hacer estas reuniones sociales en el invierno y verano, eso no significó que la congregación ya no había reuniones sociales, sino que al contrario, en el año muchas veces había más que eso, porque siempre se organizaban cosas cuando alguien se iba a la congregación o para recibir a algún hermano o alguien se casaba. Siempre había algo donde nosotros buscábamos para juntarnos. Se hacían cosas específicas también para niños, fiestas para ellos. Entonces todo eso mostraba el buen espíritu que había, porque era cosa de decir vamos a hacer algo y ahí estaban los hermanos. Había que traer cooperación y había una cantidad inmensa de cosas y siempre apoyo. Entonces daba gusto organizar algo porque estaba ese apoyo tan necesario. Bueno, aparte de estas cosas que se hacían ya a nivel
de congregación, también habían cosas que se hacían ya más pequeñas, dijéramos, a veces en casa, un asado, por ejemplo, por algún motivo, un almuerzo. A veces había un nombramiento, por ejemplo, y se hacía alguna cosita para la persona que había sido nombrada. Y ese espíritu que se veía así como a nivel familiar y de congregación era algo muy notable. Yo pertenezco a la Congregación Norte del año 2001 asistiendo y luego el año 2002 ya bautizándome. La verdad es que puedo decir que toda mi vida he sido de la Congregación Norte. He estado en una sola congregación y ha sido de la Congregación Norte. Del año 2014 tengo el lindo privilegio de ser anciano también de la congregación, lo que me trae mucha alegría porque tengo mucho cariño por la congregación y poder ayudarla como anciano es algo que me causa mucho contentamiento. Cuando veo el pasado de la congregación, uno se siente contento de ver el progreso de muchos hermanos, muchos que casi conmigo llegaron a la congregación, parecidos quizás en edades, y hemos podido ir progresando hoy en día, servir con muchos que en el pasado fuimos ministeriales juntos, ahora somos parte del cuerpo de ancianos. Es una congregación muy bonita porque es una congregación muy variada en las edades. Tenemos hermanos de edad, hermanos matrimonios jóvenes, tenemos muchos pequeños, muchas guaguitas, lo que hace una congregación más variada y permite que uno exprese cariño a los hermanos en distintas edades, de distintas maneras. También permite que cuando uno da consejo o da un discurso, pueda aplicarlo a mayor grado porque uno como que siente que hay todo lo que uno necesita en una congregación aquí. Y causa mucha alegría ver cómo quienes antes eran tus ancianos, uno puede estar sirviendo ahora con ellos de par en par, también estos privilegios. Y más alegría causa es ver a jóvenes que tienen muy lindas metas y que también van dirigidos a poder alcanzar esas metas. Nos alegra porque algunos de ellos se quedan aquí con nosotros, pero otros que se van, sabemos que van a seguir trabajando tan bien como lo han estado haciendo en la Congregación Norte. Queridos hermanos, realmente para mí fue un privilegio haber servido junto a ustedes durante todo ese tiempo. El estar en la Congregación Norte es parte de mi historia, como así también de ustedes. Esperamos que Jehová continúe bendiciéndolos, independiente de a la congregación que estén acoplándose ahora y sirviendo. Lo que necesitamos es estar firmes, unidos, a medida que nos acercamos al fin de este sistema de cosas. Ya tendremos para recordarnos de muchos detalles que surgieron en esta historia. Sin duda que es un privilegio para todos el ser parte de este momento tan especial. Que Jehová les bendiga. Con Laura fue un agrado haber estado todos estos años junto a ustedes, haber estado en la Congregación Norte Villa Alemana. Nos llevamos muchos recuerdos bonitos, de todo esto que se comentaba acerca de actividades especiales que se hacían, ya sea espirituales o sociales. Esas cosas no se olvidan nunca. Así que ese espíritu de amor, ese espíritu de hospitalidad, de hacer cosas, de reunirse, que no se pierda nunca. Y nosotros los que nos hemos ido, hemos tratado de replicar esto también en otros lugares. En este caso, que estamos aquí en Limache, también tratamos de hacer este tipo de actividades. Y ustedes también que se van, queremos que lo puedan hacer en los distintos lados que les toca estar. Y algo especial para nosotros también que tiene la congregación es que aquí es donde nacieron nuestros hijos. Y desde el mismo principio, desde que se recibió la noticia que ellos iban a nacer, siempre recibió mucho amor, se hizo algo especial también cuando ellos estaban a punto de nacer. Siempre está el amor que mostraron ustedes para con ellos y ellos no se olvidan de esas cosas hasta el día de hoy. Entonces eso demuestra este buen espíritu y queremos que ese espíritu no se pierda. Así que los que se van allí a la congregación Madrid, los que se van a la congregación Ojos de Agua, los que quedan en la congregación Las Vegas, que ese espíritu de la congregación Norte, insisto, de amor, de hospitalidad, de juntarse, que no se pierda y que ese espíritu de la Norte no muera nunca. Hasta luego, hermano.
que les vaya bien, los queremos mucho. Bueno, hermano, ahora me dirijo a ustedes, a toda mi congregación norte. Realmente que yo he sentido el cariño de todos ustedes y realmente me voy muy contento a otra congregación, esperando, ¿no es cierto?, que ustedes sigan trabajando unidos para servir a Jehová y siempre lo estaremos recordando, siempre nos estaremos viendo. Gracias por todo el cariño, ¿no es cierto?, compartido con nosotros, como familia también, con Victoria, con mis hijas, con mis nietos, con mis yernos que van a quedar acá, que los sigan ayudando, los sigan, ¿no es cierto?, cooperando, porque ellos también tienen privilegios acá y para que ellos se puedan desarrollar de la mejor manera. Gracias, hermanos, hasta siempre. En esta congregación han pasado muchos hermanos, hermanos que han estado quizá meses, otros que llevaron años y tuvieron que partir. Y sabemos que siempre hay dolor en las partidas cuando algo se termina. Quizá el sentimiento de que la congregación norte llega a su fin es algo que a muchos les cause mucho dolor. Pero en realidad este es un comienzo para muchas cosas buenas. Quienes quedamos aquí como congregación Las Vegas podemos seguir manifestando ese mismo espíritu a los hermanos que vamos a recibir. Y quienes parten van a tener la maravillosa oportunidad de conocer nuevos hermanos. Eso es súper importante porque si lo meditan, cuando estemos en la asamblea, ya no solamente vamos a conocer quizás a 100 hermanos de la congregación a la que pertenecen, sino ahora van a conocer a otros más de sus nuevas congregaciones. Y por sobre todo, sabemos que en el nuevo mundo vamos a compartir todos juntos, vamos a estar todos en unidad, vamos a ser una sola congregación. Así que es triste el momento, claro, no nos alegra que llegue el fin de alguna cosa, algún asunto, pero veámoslo de forma positiva, veámoslo como lo ve Jehová, como un avance para la congregación. Muchos cariños, hermanos, espero haber podido entregar lo que ustedes desearon de un cuerpo de ancianos y espero que puedan seguir trabajando tan bien como lo están haciendo y como lo hicieron aquí en la congregación. Por el momento, gracias, hermanitos de la Congregación Norte, estaremos viéndonos, aunque no nos veamos de vista, sí en nuestro pensamiento, estaremos juntos. Chaito. Excelente. Hoy es domingo 30 de junio del año 2019 y en la mañana tuvimos nuestra última reunión como Congregación Norte de Villa Alemana. El carro celestial de Jehová sigue avanzando y nosotros con él. No importa dónde hayamos sido asignados, no importa qué nombre de congregación llevemos, hoy ya somos parte de una historia, parte de la historia de la Congregación Norte de Villa Alemana, una historia digna de contar. El camino está trazado, solo tengo que seguir, caminando hacia adelante, a lo que tenga que venir. Y aunque es triste no lo niego, dejo atrás tantos recuerdos, es lo mejor para mí. Tú lo decidiste así, pesa tanto el equipaje, hoy me ha tocado partir. No son zapatos ni trajes lo que yo he guardado ahí, son amigos, son historias, son lecciones, son memorias que yo aprendí de ti, siempre vivirán en mí. Y en mi horizonte siempre serás mi norte, una guía en mi vivir. Me acostumbré a los días en tus patios, de tu amor me acordaré. Te llevaré en cada paso recorrido, tú mi norte vas a ser.
pesa tanto el equipaje, hoy me ha tocado partir. No son zapatos ni trajes lo que yo he guardado ahí. Son amigos, son historias, son lecciones, son memorias que yo aprendí de ti. Siempre vivirán en mí y en mi horizonte. Siempre serás mi norte, una guía en mi vivir. Me acostumbré a los días en tus patios, de tu amor me acordaré. Te llevaré en cada paso recorrido, tú mi norte vas a ser.